Bueno, estaremos hablando sobre un video documental que se trata sobre libertad y comunitarismo. Mis compañeras son Medina Pérez Ana Jocelyn, Gutiérrez Parra Nancy del Rocío, Ordaz García Yesenia y Ramírez Chávez Berenice. Como sabemos, la libertad es un principio fundamental en el cuidado de la salud. En enfermería, respetar la autonomía del paciente significa reconocer su capacidad para decidir sobre su propio cuerpo, tratamiento y estilo de vida. A continuación hablaremos sobre lo que es la libertad de un paciente en una transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea es un procedimiento que puede salvar vidas, pero también es uno de los escenarios donde el derecho del paciente a decidir libremente sobre su propio cuerpo adquiere un papel central. La libertad y la autonomía del paciente implican que ninguna intervención médica puede realizarse sin su consentimiento informado. Esto incluye su derecho a aceptar o rechazar una transfusión. En este documental vamos a explorar cómo los profesionales de enfermería enfrentan este desafío ético, cómo se manejan los casos donde hay dudas, miedos o creencias profundas, y qué significa realmente respetar la libertad del paciente en un momento crítico. A continuación expondremos el caso de un hombre adulto con anemia severa posterior a un accidente. El equipo médico recomienda una transfusión urgente. Sin embargo, el paciente pertenece a un grupo religioso que rechaza recibir sangre. Aunque su vida corre peligro, el paciente mantiene su negativa. Aquí surge un conflicto ético clásico. ¿Qué debe prevalecer, la vida del paciente o su autonomía? Según los principios éticos y legales, si el paciente está consciente, orientado y plenamente informado, su decisión debe respetarse. El personal de enfermería debe proporcionar alternativas como expandidores de volumen o estrategias que reduzcan la necesidad de transfusión, según los recursos disponibles. La enfermera nunca debe de juzgar ni ejercer presión. Su rol es garantizar un acompañamiento digno y respetuoso. A continuación se realizará una entrevista a una enfermera comunitaria o clínica. En su experiencia, ¿cómo se aborda la libertad del paciente en situaciones donde se necesita una transfusión sanguínea? Pues lo más importante es el consentimiento informado. Nosotros debemos asegurarnos de que el paciente comprenda claramente qué es una transfusión, cuáles son los beneficios, los riesgos, las posibles complicaciones y si existen alternativas. A veces creemos que el paciente está negándose por terquedad, pero muchas veces es por miedo, por falta de información y por experiencias previas negativas, pero la mayoría de veces es por creencias religiosas. ¿Qué dificultades se presentan en la práctica? La dificultad aparece cuando el paciente rechaza la transfusión, incluso en situaciones críticas, en donde su vida está en peligro. Ahí es en donde surge el dilema. Sabemos que podría salvarle la vida, pero también debemos respetar su decisión. La enfermería no puede obligar, nuestro papel es acompañarlo, asegurarnos de que él entienda todo y de que su decisión es libre y consciente. Bueno, a continuación vamos a entrevistar al docente Abel que tenemos aquí presente, docente de ética o bioética. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Desde la ética en enfermería, ¿cómo se interpreta la libertad del paciente en estos casos? Bueno, para empezar, la ética es un derecho al que no se puede renunciar. El paciente tiene derecho a decidir sobre cualquier procedimiento e incluso hasta de su tratamiento. Es una decisión y él está consciente y se le explica acerca de los riesgos de las decisiones que él llegue a tomar. Es un derecho, también la libertad, y no se evalúa por el resultado de su beneficio, sino es la capacidad de elegir de la persona en este caso. En la ética no se puede obligar a una persona, aunque sea para salvarle la vida, siempre se tiene que tomar en cuenta su decisión. Eso es lo que diferencia la ética en el tratamiento de un paciente o de una persona. Okay. Y, por ejemplo, ¿qué recomendación le daría a los estudiantes o profesionales en formación acerca del tema? Aunque por muy difícil que parezca, pero siempre hay que escuchar. Siempre de primera mano hay que escuchar, posteriormente informar, como le mencionaba, sobre todo sobre los riesgos, y al final
Ya sabiendo los riesgos y habiendo expresado bien qué es lo que sigue, respetar la decisión de la persona. No se trata de tratar de convencer o de, hasta cierto punto, manipular la decisión que llega a tomar la persona o la familia de la persona, ¿sale? Se trata de acompañar con profesionalismo y humanidad, además de que es fundamental considerar el contexto cultural de la persona, sus emociones, la espiritualidad, que cuando hablamos de espiritualidad no solamente hablamos de religión, sino también de las mismas creencias del paciente o de la persona. Y pues aunque las decisiones no siempre se basan en lo clínico, muchas veces nacen de valores profundos que tiene la persona. Muchas gracias. Creo que fue buena información que nos va a funcionar mucho a los profesionales que continuamos estudiando. Claro, Gracias, es hasta un placer. luego. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Ramírez Chávez Berenice y soy estudiante de la Facultad de Enfermería. El día de hoy vamos a hacerle una entrevista a nuestro paciente. Cuando un familiar enfrenta la decisión de aceptar o rechazar una transfusión, ¿cómo impacta esto en su familia? Pues en el punto de aceptar, en parte pues nos sentimos pues bien, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que queremos. Pero es que se han visto muchas situaciones, no sé, son ciertas, de que a veces la sangre no va bien, sino va contaminada o algo. Y ese es un riesgo que pues uno como familiar pues A veces tiene miedo. sí nos da miedo, nos ponemos a pensar si sí o no, pero nos ponen como que o sea, en ese dilema. ese dilema de que si no aceptamos, pues podría empeorar la situación, y si lo aceptamos, o sea, es como que algo muy complicado. muy complicado. ¿Alguna vez ha tenido un familiar que no acepte la transfusión por la religión, por sus creencias? No, hasta ahorita no. Ok. ¿Han tenido algún paciente que le hayan hecho alguna transfusión? No. Tampoco. Ok. Bueno, ¿alguna vez ha sentido presión para decidir? Es decir, ¿se ha sentido presionado por el personal de salud para que usted tome una decisión? Sí. ¿Sí? ¿Por Sí, qué? por su forma de hablar. Okay. Obviamente pues uno no pues estamos acostumbrados a nuestras palabras, ¿no? Como nosotros lo entendemos. Y hay ocasiones que me llegó a pasar con mi esposa, que cuando se alivió, se complicó un poco, y me mencionaban como que palabras que yo no entendía. Ajá, o sea, ellos hablando en su... Con sus palabras, con ¿no? sus palabras de Ajá. doctores, ¿no? Ajá. Y yo no entendía. Y pues como que sí no sabía qué me decían o qué hacer, hasta que ya me explicaban y ya los lograba pues entender un poco más. Me había comentado algo de medicamentos también. Sí, medicamentos que luego me mandaban a comprar para mi esposa, y pues yo ni sabía ni para qué eran. Okay. O iba a la farmacia o a donde me mandaban, les daba el papelito y ellos ya sabían lo que me tenían que dar. Pero yo en realidad pues yo no sabía ni qué le estaban dando a mi esposa. Ok, muy bien. ¿Alguna recomendación que usted le diera a los estudiantes, a las nuevas generaciones? Que fueran un poquito más empáticos con las personas, un poquito más amables, más atentos, que nos explicaran un poco más. Yo sé a lo mejor pues que ellos están así atareados, pero que sean un poquito más conscientes, ya que es un familiar el nuestro, el que en ese momento está pasando por una situación delicada, y nosotros pues no podemos como que pues estar tranquilos, ¿no? Cómodos, estamos preocupados, y luego llegan y son como que muy duros. Okay, muy bien. En su forma de ser. Muy bien, muchas gracias, eso sería todo. Sí. Y como conclusión, podemos decir que la libertad del paciente en decisiones relacionadas con transfusiones sanguíneas no es solo un concepto bioético, es una realidad que se vive todos los días en hospitales y centros de salud. Aunque enfrentar la negativa del paciente llega a ser emocionalmente difícil para el personal, debemos respetar su autonomía, ya que es la base de una atención médica ética. La función de la enfermería no es decidir por el paciente, sino brindarle las herramientas para que él decida por sí mismo. Información clara, acompañamiento, empatía y profesionalismo.
Al final, respetar la libertad no es solo es un derecho, es un acto de humanidad.